y le agradecemos la oportunidad de conversar. Yo le pediría, magistrado, si usted no me lo permite, bienvenido a los periodistas, le pediría que explicara el fondo de su argumento en esta sentencia, el fondo de su argumento, porque eso explica muchas cosas. Explica lo que estaba sucediendo con el juzgador, explica lo que estaba sucediendo también con esta deuda, o sea, explica muchas cosas. Bienvenido nuevamente, gracias por estar aquí. ¿Nos escucha el magistrado? Creo que está batallando Con la conectividad. con la conectividad. ¿Nos escucha, magistrado? ¿Nos escucha, magistrado? Ah, perfecto. Yo le decía, le preguntaba o le pedía que explicara el fondo de la sentencia para que el mexicano común y corriente sepa de qué se trató, porque pues la explicación también lleva a entender la actitud del juez, la actitud de los mismos demandantes, la actitud de la empresa, en fin. Me gustaría mucho que nos explicara, magistrado. Vamos a tratar de ser bastante didácticos. Sé que todo el auditorio pues no son personas abogadas, son personas ciudadanas que merecen pues un ejercicio de transparencia. Por favor. A ver, el tema principal de esta sentencia tiene que ver con un concepto que se llama medidas precautorias. Medidas precautorias luego le ponen muchos nombres, providencias precautorias, medidas precautorias, etcétera. Y estas cuestiones son como barreras, más que barreras, son como medidas que en una condición normal permiten salvaguardar la naturaleza de un juicio. Es decir, por ejemplo, si hay dos partes, no pensemos en estas partes, sino en cualquier parte en un juicio, pues cuando demandas a la otra, cuando demandas un contrato, incluso no sé, un contrato de arrendamiento, que te cumple el otro, pues hay medidas precautorias que se pueden constituir, algunas a través de una garantía, para el caso de que una parte pierda, pues tenga garantizado a lo mejor los montos, su patrimonio, lo que está demandando, el cumplimiento de su contrato, etcétera. Son estas medidas que lo permiten. Es básicamente este el juicio. ¿Y qué pasó en este caso específico? Unos bancos, las instituciones financieras en Estados Unidos, hicieron una demanda, bueno, más que una demanda, presentaron un aviso. Un aviso le dijeron, este contrato que habíamos celebrado entre tú y yo se va a vencer anticipadamente y entonces vamos a ejercer su cumplimiento. Entonces le estaban diciendo, págame básicamente. Vamos a terminar aquí, págame por favor todo lo que me debes sobre esto. Y a partir de ahí, aproximadamente hace 4 años, se solicitaron la constitución de estas medidas precautorias, ¿no? de estas garantías que permiten generar condiciones, digamos, dignas de un juicio, o así debería ser, ¿no? O sea, para eso existen las medidas precautorias, para que ninguna de las partes salga perdiendo o salga gravosamente perdiendo en un juicio, ya sea mercantil, etcétera. Hay medidas precautorias en diversos juicios jurisdiccionales. Entonces, piden estas medidas precautorias y el juez, en ese entonces un juez de la Ciudad de México, justamente un juez mercantil, las concede. ¿Y qué concede? Y eso es parte de lo que analizó ya el tribunal en esta sentencia. Pues no solo las concede, digamos, tú puedes medidas precautorias, por ejemplo, para que no se sigan cobrando intereses en este aspecto. Puedes diseñar la medida precautoria de una manera razonable, para que en un juicio, si una de las partes pierda, pues si no le sea tan gravoso, que se mantenga la materia. Eso puede ser. Pero lo curioso de estas medidas precautorias es que fueron absolutamente genéricas, fueron futuras, es decir, no estaban especificadas. Básicamente, a través de la medida precautoria, paralizaron la ejecución de cualquier tipo de acción frente a un contrato celebrado en las partes, así de genéricas. Esto no es común en una medida precautoria. O sea, las medidas precautorias tienen que ser bien diseñadas para salvaguardar la materia de un juicio. Tienen que ser razonablemente diseñadas y proporcionalmente diseñadas. No lo digo solo por este juicio. No tendría razón la proporcionalidad de una medida precautoria que paralizar indefinidamente cualquier juicio. Imagínense ustedes en una disputa mercantil de la que ustedes imaginen. No se pueden paralizar indefinidamente el cumplimiento de las obligaciones, ni civiles ni mercantiles,
ni las que teníamos con las personas. Ese no es propiamente de naturaleza de un juicio. Y resulta que esta actuación del juzgador local, pues pidió una garantía aproximadamente de $1,000,000 para paralizar presuntivamente el cumplimiento de una obligación de más de $400 millones. Es decir, también frente al monto de la garantía, esto parecía desproporcional. Es decir, $1,000,000 para paralizar la ejecución de una demanda de $400 millones parece por sí mismo poco razonable. Ahora, es importante decir que esta sentencia no resolvió el fondo. Es decir, yo no sé o no sabemos si efectivamente esos $400 millones se deben. Es decir, no estamos validando si se debe o no se debe y cuál es el monto del cumplimiento de la obligación. Eso no lo hizo el tribunal. Lo digo pues en un ejercicio de absoluta transparencia para la gente. Lo que sí pasaba es que, para bien o para mal, sí había una obligación, sí hay una relación contractual, y esa relación contractual, a partir de estas garantías, está absolutamente paralizada. ¿Cómo paralizada? Con esta garantía de $1,000,000, que lo que decía era, esto es tan genérico, que entonces no se pueden ejecutar ningún tipo de acciones realizados con el vencimiento de las obligaciones contraídas en esta transacción comercial. Eso es básicamente lo que se hizo. Y el tribunal lo que resuelve, pues ya se los adelanté un poco, es decir, esto es desproporcionado, porque aparte se justificó en la pandemia COVID-19 como un caso fortuito, fuerza mayor. Es importante decir que la Corte tiene criterios de que la pandemia por sí mismo no evade el cumplimiento de obligaciones, incluso ya asomándonos un poquito al fondo. En mi paso por la Corte, de hecho, se vieron asuntos bastante interesantes. Piensen ustedes, personas físicas que no pudieron pagar contratos de crédito hipotecarios por pandemia, y aún así se les dijo que por sí misma la pandemia no era un caso fortuito, que había que evaluar si es cierto que eso lo puso en un estado de indefensión y en todo caso acreditar que esa condición les impedía el cumplimiento de obligaciones. Pero fíjense ustedes el comparativo, persona física e institución bancaria en contrato de crédito. ¿Acaso institución bancaria y empresa? Obviamente ambas con amplias capacidades financieras y alegando argumentos que desde la Corte, incluso tratándose de personas físicas digamos, con relaciones más sociales, como es un crédito hipotecario frente a la vivienda, más sociales, aún así se les había dicho que no. Déjeme, porque esa parte es crucial. Por los criterios que ya había establecido la Corte, digamos, pues la gente pagó su hipoteca, pagó durante la pandemia, pues como lo hicimos todos, pagamos en abonos chiquitos lo que sacamos en Electra, pagamos lo que le debíamos, no sé, a algún servicio por ahí de internet, lo que fuera. Cualquier obligación que tuviéramos, nosotros la pagamos, los ciudadanos la pagamos, pero la empresa no quería pagar una obligación que había contraído en 2017, no la quería pagar argumentando justamente la pandemia, que ya estaba resuelto por la Corte, que pues que no era una razón para no pagar. ¿Es así, magistrado? Sí, bueno, obviamente la parte actora, que en este caso estaba pidiendo estas medidas para paralizar, como cualquier ciudadano que acceda a justicia, pues pueden decir lo que quieran. Aquí lo sorprendente es que el juez lo haya concedido, ¿no? O sea, hay muchas peticiones inverosímiles a partir de las partes actoras que acuden a un juicio. Yo siempre digo, las demandas son la carta Santa Claus. No es lo mismo estar en esta perspectiva de persona juzgadora que de allá cuando estás demandando. Pueden pedir lo que quieran. Lo sorprendente puede ser moralmente sorprendente, pero no sorprendente porque estar en su derecho de pedir lo que sea. Sin embargo, lo sorprendente es que el juez lo haya concedido así, con base en eso, ¿no? Ya estaban estos criterios, después salieron también otros criterios que también se ha hecho referencia en algunas notas periodísticas sobre confundir también otros elementos ya mucho más técnicos que son propios del juicio de amparo, que es la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Esos son elementos más técnicos, pero que también ya no tendrían razón de ser, asomando la apariencia del buen derecho, digamos, es asomarnos un poquito al fondo. Es decir, ¿qué tan legal va a ser esto? No es que lo resolvamos,
Pero cierto es que en una apariencia del buen derecho, si las cosas son jurídicamente legales en cierta forma, podemos suspender ciertos actos para que no sea más gravosa su propia ejecución. Pero no es este el caso, porque en todo caso ya no estaba suspendido. De hecho, justamente vinculando un poco los criterios que dijimos del COVID, como bien mencionas, Alejandro, o sea, mucha gente tuvo que pagar o tuvo que repensar cómo reformular sus propias obligaciones. Pues a ver, claro, es sentarse y volver a platicar y decir, bueno, yo ya no puedo pagar este internet. Claramente le estoy aterrizando un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero a lo mejor ya no puedo pagar el paquete 5 Plus, ahora voy a pagar el 3 Plus, o no sé, porque ahora necesito más, ahora necesito menos, ahora puedo pagar esto, o hay una reformulación de deuda, pero esto es muy distinto. No suspende hacia futuro, y aparte son actos que eran futuros inciertos, porque si ustedes recuerdan, yo empiezo aquí diciéndoles que los bancos de Estados Unidos dieron un aviso de cumplimiento anticipado. Ese aviso, ni siquiera sabíamos qué alcance realmente iba a tener. ¿Cuáles iban a ser la ejecución en términos de sus propias relaciones contractuales? ¿Qué implica? Por ejemplo, a lo mejor implicaba arbitrajes que se sentaran a dialogar, que hubiera condonaciones. No sabemos en realidad. Eso es un tema ya contractual. Sin embargo, sí con ese aviso, que finalmente tenía mucha serie de actos futuros de realización incierta, no sabemos hasta dónde debió haber llevado eso, sí se paralizó cualquier vía de ejecución. O sea, se dijeron, todos aquí a las estatuas de marfil se van a quedar congelados. Bien, 5 años congelados con una garantía de $1,000,000. Que ese es el tema. Ninguna medida cautelar puede tener, proporcionalmente hablando, casi por sentido común, la paralización completa y absoluta a futuro del cumplimiento de cualquier obligación. Esa es la razón de la sentencia. Esa es básicamente la esencia. Lo que al final de cuentas, lo que hace el tribunal colegiado, digamos en resumen, es quitarle... ¿Le puedes repetir la pregunta, Álvaro? Ya, listo. Ahora sí. Sí me escucha, magistrado. Lo que el tribunal colegiado resolvió entonces ha sido revocar, dejar sin efecto la parálisis que el juez de la Ciudad de México impuso para que este asunto avanzara. No, el tribunal no resolvió el fondo del asunto, que es las circunstancias del pago de la deuda de $400 millones y cuáles fueron los intereses que se han ido acumulando. Ese forma parte de un procedimiento que sigue, pero lo que hizo el tribunal es destrabarlo, digamos de esta manera. Sí, así es. Lo comentas extraordinariamente bien, Álvaro. Efectivamente, lo que hizo fue levantar esta imagen que les puse en la cabeza sobre estar todos congelados, ¿no? Sobre la estatua de marfil, pues así como ya hay movimiento, ¿no? Ya hay movimiento para cumplir y exigir el cumplimiento de obligaciones que antes no estaba. Insisto, como bien mencionas tú, no sé si son los intereses o no los que están causados, o sea, eso ya es debate de fondo, pero entonces ya podrán exigirlos, cuantificarlos, ver, demandar, en todo caso llevar a cabo sus arbitrajes, debatir negociar sobre la jurisdicción y continuar, sí. Otro tema, un puntito importante, es decir que esta sentencia además evaluó a su vez la determinación de otro juez federal. Una sentencia dictada por un juez federal en amparo, que a su vez evaluó la del juez de la Ciudad de México. O sea, hubo 2 resoluciones previas. Se dice mucho el primigenio, se dice mucho quien dictó las medidas inicialmente. Pero esto se llama amparo en revisión. Es un amparo en revisión. Es importante aparte de amparo en revisión porque eso significa que esta sentencia ya no tiene revisión ante la Corte. Los tribunales colegiados de la Federación son órganos son órganos terminales frente a las resoluciones que dictan en amparo indirecto en revisión. O sea, este es un caso de eso, es un caso terminal. Esto ya no admite revisión ante la Corte, es el caso final. Dicho de otra manera, esto es
es punto final para esta discusión, es punto final. Simplemente retomen su discusión con respecto a la deuda de los 400, que los acreedores dicen que ya anda en 580, pero ustedes retomen. Esto lo descongela y los echa a andar. Así tal cual, ¿no? Ya descongelen, sigan sus acciones, ya también ahí habrá que conjugar, ¿no? No es el único proceso legal que tienen, también hay un proceso legal en Estados Unidos, no es el mismo de ¿no? Pero bueno, ya tienen órdenes judiciales distintas y habrá que conjugar ya en un ejercicio, bueno, lo tendrán que hacer ellos, ¿no? Los actores y demandados, a través de los juicios que tienen allá y acá, qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque también tiene órdenes sobre vencimientos principales en Estados Unidos, pero eso es otra cosa. Pues qué interesante y qué, al final, era un asunto que estaba en la opinión pública y que era muy visible. Estaba haciendo muchísimo ruido la discusión, porque obvio, los acreedores pues estaban diciendo públicamente, oigan, ese señor me tiene que pagar porque... No, pues, o que el Estado mexicano responda. Claro, y como no me paga y hay un juez metido en este asunto que lo están parando, pues entonces yo demando al Estado mexicano. Era tan importante tomar una determinación en algún sentido porque involucraba justamente al Estado mexicano. Ya no era un tema entre particulares, sino que había trascendido a una esfera distinta, incluso en términos políticos, pero eso lo hacemos a un lado porque se trata simplemente de un tema, digamos, no sé si mercantil, creo que es mercantil, pero en concreto, pues era un tema eminentemente político porque ya había brincado hasta la presidencia de la República. Tanto así que nos acusaron de imparciales, también es público, que por las manifestaciones de la presidenta dijeron que ningún juez ni magistrado podía resolver en México ese caso. Pero eso no es cierto. La imparcialidad tiene otro ejercicio de conciencia pura, y si yo les pongo casi bajo el sentido común el caso como se lo estoy planteando hoy, nadie podría negar que, con independencia de lo que diga la presidenta o no, ese tipo de medidas resultan desproporcionadas. Yo puedo meterme en muchos tecnicismos mercantiles, pero nadie en su sano juicio puede pensar que unas medidas pueden paralizar absolutamente el cumplimiento de obligaciones indefinidamente frente a actos futuros. ¿Estarán de acuerdo ustedes? Claro. Nada más una última cosa. Dice el comunicado de Grupo Salinas que la resolución de un tribunal de la Ciudad de México es contraria a derecho y se refiere a una cuestión meramente accesoria, sin incidencia en el núcleo del debate ni implicación alguna respecto del fondo del caso. Bueno, son por lo menos tres cosas en esta afirmación, ¿no? La parte accesoria lo puedo entender en los términos en los que se los estoy planteando ahorita. Claro. Es efectivamente una parte accesoria en virtud de que se trata de descongelar medidas cautelares y la sentencia no se metió a decidir absolutamente nada sobre el núcleo de lo que se debe o no se debe, cuánto y los intereses, ni nada. Por lo demás, pues, son opiniones públicas. Yo como magistrado, como servidor público, estoy abierto a la crítica. Yo lo tomo como una crítica, como una opinión pública, y pues, al final de cuentas, los juicios se ganan o se pierden en los tribunales, y en este caso se pierde. Magistrado Juan Jaime González Varas, muchas gracias por la oportunidad de explicarle al auditorio esta resolución. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación, Álvaro Alejandro. Siempre estoy dispuesto en un ejercicio de transparencia y justicia abierta a explicar a la ciudadanía, y les agradezco mucho la apertura del espacio. Tengan una bonita tarde. Igualmente, gracias también por la oportunidad de conversar.